Sentir que estamos perdidos, sentir que no tenemos un norte, sentir que no hay un rumbo hacia dónde caminar es una sensación supremamente desagradable. Te doy la bienvenida a este segundo episodio de Espiritualidad al Desnudo titulado ¿Dónde putas me perdí? Y es que acabo de pasar por una realidad compleja en la que efectivamente me perdí. Sí, uno puede estar caminando en el proceso de vida espiritual y perderse. Es más, hay una tentación constante a perdernos, porque el camino es un camino a veces muy engañoso. Y de acuerdo al momento histórico que estemos viviendo, el grado de madurez personal, espiritual, emocional que estemos viviendo, efectivamente podemos perdernos de una determinada manera. Así que en este episodio te quiero acompañar para que descubramos juntos cómo, de acuerdo a las diferentes etapas de nuestro desarrollo, tenemos un montón de momentos en los que nos podemos perder. Y al final te voy a acompañar para que podamos juntos descubrir qué cositas utilizar para volvernos a encontrar, para volver a tomar nuestro rumbo. Porque sin lugar a dudas, llegan momentos en nuestra vida que nos hace perder lo que somos, nuestra esencia. Nos desconecta lo que efectivamente nos hace gozar en el corazón. Así que sin más, empecemos. Lo primero que hay que decir es que el ser humano es creado en totalidad y en amor, en conexión. Nosotros somos fruto del amor. Sin importar cómo hayan sido las circunstancias, los momentos en los que fuimos concebidos, nosotros somos fruto del amor. Hay una fuerza más grande que ha deseado que nosotros lleguemos a este mundo. Y esa fuerza de amor es plena conexión. Así que, en esencia, cada uno de nosotros está total y plenamente conectado con la fuente. Pero cuando nosotros efectivamente llegamos a este mundo, pues llegamos a un lugar específico que se llama familia, ¿cierto? Y entonces vamos a decir cuál es el primer lugar donde nos perdemos. El primer lugar donde nos perdemos es en la relación con nuestros padres. ¿Por qué? Por una cosa muy sencilla. El orden primordial o el orden primero en la vida de un ser humano es la pertenencia. Por pertenecer nosotros hacemos muchas cosas. Es más, es necesario pertenecer para poder ser incluidos en la manada y no ser presa de un depredador. Esa es la información que nosotros tenemos. Nosotros tenemos información de muchos miles de años. Y en esa información que tenemos nosotros, guardada dentro de nuestra experiencia de vida, dentro de nuestra psique, ahí hay un montón de imágenes que nos van moviendo alrededor de esto. Y entonces la supervivencia y la sobrevivencia se convierten en experiencias que efectivamente nos permiten pertenecer y ser parte de nuestra familia. Pero para poder ser parte de nuestra familia, de manera consciente o de manera inconsciente, nuestros padres nos piden lealtad. Y en esas lealtades que muchas veces, y en la mayoría de los casos, se hace con un propósito de que sea la manera de llevar el niño o la niña a un buen norte, muchas veces el niño y la niña interpretan esto como que no pueden ser ellos mismos. Así que tú y yo cuando nacimos y llegamos a un sistema familiar, o llegamos a una familia de acogida, o llegamos a determinado grupo de personas. En ese grupo de personas fuimos acogidos de una determinada manera, pero también este grupo de personas tenía unas creencias, unas maneras de pensar, de vivir, de actuar y de sentir. Y en ese orden de ideas, nosotros empezamos a entender que hay una manera correcta de vivir y hay una manera correcta incorrecta de vivir. Y muchas veces sentimos, cuando éramos niños, que ser nosotros mismos era inadecuado. Y esto pasa porque el alma tiene unas necesidades básicas. Y una de esas necesidades son las necesidades de conexión, que son 4. La primera es la conexión física y emocional. De acuerdo a cómo haya sido esa conexión física y emocional, nosotros sentimos que somos bienvenidos o no bienvenidos al clan familiar, que somos acogidos o no acogidos por nuestra madre o nuestro padre, que somos recibidos con amor y con acogida. El segundo es la seguridad. En la seguridad se vuelve de manera primordial
sentir que ese lugar donde nosotros estamos llegando a la vida nos está acogiendo y nos está protegiendo de futuras o de posibles amenazas. Pero también cuando vamos creciendo, este lugar se vuelve seguro porque yo puedo expresar lo que soy. Y ahí es donde también empezamos a perdernos, porque empezamos a sentir en algún momento de nuestra historia que algún miembro de nuestro sistema familiar no nos hace sentir seguros, porque no podemos ser lo que somos al lado de él o de ella. La tercera necesidad, que es muy importante, es la autonomía. La capacidad de poder tomar decisiones, de optar por nosotros mismos, de tomar acciones frente a lo que nosotros queremos. Y esto el niño ya lo empieza a mostrar desde muy pequeño. Y a veces los adultos, incluyendo el que les está hablando, me equivoco como padre muchas veces, creyendo que el niño necesita una determinada cosa, les coartamos su capacidad de autonomía, de decidir, de optar, de poder alzar la mano y decir, a mí me gusta esto. ¿A cuántos de nosotros efectivamente nunca nos preguntaron si nos gustaba el pantaloncito amarillo que nos ponían? ¿A cuántos de nosotros nos preguntaron cuando éramos ya grandecitos si nos gustaba el peinado hacia un lado? ¿A cuántos de nosotros nos preguntaron si nos gustaba el alimento que estábamos recibiendo? Y claro está, muchos de nosotros crecimos en medio de escasez o pudiste haber crecido en medio de unas dificultades y pues había que asumir en torno a lo que había y aceptar lo que había, ¿cierto? Pero esto pasa en muchas cosas, en muchas cosas, en la manera de pensar, en los puntos de vista, en la manera de reírse, en los juegos que nos gustan, etc. Es decir, la capacidad de poder decidir. Y la otra necesidad, que es la necesidad de placer, de disfrute, es también el acompañamiento que se le hace al niño para que pueda disfrutar su vida, para que pueda disfrutar lo que es, para que disfrutar lo que le gusta, para que pueda encontrar conexión con cosas que efectivamente le apasionan. En esas 4 necesidades básicas, nosotros podemos perdernos. ¿Por qué? Porque si vemos que nuestros padres no nos satisfacen una de esas necesidades, el niño viene programado. Eso es una manera muy linda. El niño viene listo para leer la emocionalidad de los adultos. El venir listo para leer la emocionalidad de los adultos, si descubre que uno de los adultos que lo acompañan, que son sus cuidadores primarios, no está de acuerdo con su manera de conectar, con su manera de disfrutar, con su manera de sentirse seguro o con su manera de ser autónomo, entonces empieza a transformar lo que es para empezar a poner en sí mismo una personalidad, un personaje. Y entonces la personalidad termina siendo un personaje que nos compramos en la infancia para poder encajar en nuestro sistema familiar. Y este es el primer momento o los primeros momentos en los que nos perdemos. Claro está, luego cuando vamos creciendo y empezamos a relacionarnos con nuestros amigos, con nuestros compañeros, con los que son iguales a nosotros, por pertenecer al grupo, al gueto, a la comunidad, a la hermandad, etc., nosotros empezamos a sacrificar cosas de nosotros. Sobre todo temas relacionados a la manera de sentir y de pensar, a la manera de vestir, todo esto relacionado también con las necesidades del alma que acabo de mencionar. Y ahí también empezamos a perdernos. También nos perdemos porque en algún momento de nuestra historia de vida, especialmente en nuestra infancia o adolescencia, tuvimos un impacto significativo que no supimos evolucionar, asumir e integrar. A esto le llamamos un trauma o un dolor muy profundo. Estos dolores profundos que son de diferentes índoles, podré nombrar violencia, un trauma sexual, un trauma complejo, un trauma natural, etc. Son traumas que efectivamente se comen una parte de nuestro desarrollo. Donald Culture dice que el trauma hace que se nos consuma una parte de nuestro desarrollo y para poder sobrevivir tenemos que crear un superhéroe, un guardián le llama él, un guardián. Una manera de vivir que no somos nosotros, pero que es la única manera de poder seguir existiendo para que el dolor de este impacto emocional no nos haga sucumbir.
Y en ese orden de ideas, entonces, en esos momentos históricos donde tuvimos un dolor muy profundo, también nos podemos perder. Pero en la vida adulta, en nuestras relaciones, en nuestra relación de pareja, ¿cuántas veces nos hemos perdido en nuestra relación de pareja? ¿Cuántas veces hemos sido tan complacientes en nuestra relación de pareja que se nos olvidó dónde empezamos y dónde terminamos nosotros mismos? ¿Cuántas veces nosotros, por intentar sostener una relación de pareja que se ha vuelto tortuosa, que se ha vuelto difícil, que se ha vuelto dolorosa, nosotros sacrificamos nuestro disfrute, nuestra capacidad de vivir y empezamos a conectar con el sinsentido? ¿Cuántas veces nosotros, por poder de entender o hacer ver a los demás que estamos bien, nos ponemos máscaras? Y entonces, en la vida adulta empezamos a caminar sobre unas máscaras y sobre unas maneras de vivir y de actuar. Y ahora vamos a hablar un poquito sobre cuándo nos perdemos en la espiritualidad. Porque miren, primero, seguramente varios de ustedes me han escuchado hablar en redes que hay una diferencia muy grande entre la experiencia de la religiosidad y la espiritualidad. Y uno muchas veces se puede perder creyendo que en la práctica de la religiosidad, que no está mal, cada uno tendrá la suya, ahí estamos viviendo el encuentro profundo con lo que somos. Y muchas veces nos podemos perder en las prácticas religiosas, en los ritos religiosos, etc. Pero también en las prácticas que llamamos espirituales. Uno se puede perder haciendo yoga, uno se puede perder haciendo meditación, uno se puede perder haciendo oración mística, uno se puede perder haciendo muchas cosas. Porque donde yo pongo el enfoque, hay que poner cuidado, ahí donde yo pongo el enfoque, que es importante poner cuidado si realmente lo estoy haciendo porque estoy conectando o por un movimiento exterior, por mostrar un movimiento hacia el exterior. Miren, en lo personal yo muchas veces me he perdido ahí. Me he perdido en hacer muchas prácticas, en levantarme temprano a orar, en ser de los del club de las 5 de la mañana, en tener la semana de solo 4 horas, etc. En orar muy profundamente. Y les cuento, por mucho tiempo oré y era supremamente sentimental la oración. Y luego me descubrí que estaba perdido. ¿Sí? ¿Y por qué estaba perdido? Porque el aprendizaje que tuve en los últimos meses es que uno puede volverse compadeciente de uno mismo y comprarse la historia que vivió. ¿Cómo así, José? Explícame. Miren, uno muchas veces puede utilizar la práctica espiritual para poder justificar el dolor que tuvo. Y entonces, claro, uno puede utilizar las constelaciones familiares, por ejemplo, para poder justificar que este dolor que tengo viene porque mi mamá le pasó tal cosa y porque cuando mi mamá y mi papá me engendraron estaban viviendo tal otra. O porque cuando yo tenía 4 años pasó este suceso doloroso en mi familia y la manera de responder del sistema fue de esta manera y por eso yo actúo así. Y claro, esto es muy importante descubrirlo y nos permite crecer en el mundo emocional, en el mundo espiritual. Sin embargo, se puede convertir en una manera de justificarnos para no transformar. Y claro, entonces la espiritualidad a veces se convierte en una manera de justificar nuestro inaccionar, nuestro no accionar. ¿Sí? Y entonces nos compramos nuestra propia historia, y entonces nos compadecemos y nos juntamos así, nos contamos y nos damos golpecitos de pecho claro, y a veces confundimos esto con la autocompasión y la automisericordia. Pero una cosa es con la compasión con nosotros mismos y otra cosa es compadecernos, es la autocompadecencia, es comprarnos ese personaje, a veces víctima, a veces tirado o a veces adolorido o a veces muchas cosas. Y miren, hay una manera de saber si uno está ahí. La mejor manera de saber si estás ahí es si hay una realidad de tu vida que hace mucho tiempo la tienes en proceso. Ay, amiga, ¿cómo estás con esto? Ay, no, estoy en proceso. Claro, ¿hace cuánto? ¿Sí? ¿Hace cuánto estás en proceso?
Porque listo, te entiendo, lo llevas unas semanas, unos mesecitos trabajándolo, te entiendo que esté en proceso. Pero vamos a ser sinceros. Hay veces que tenemos cositas de nuestra historia, de nuestra vida, en proceso hace años. Y si no se ha transformado es porque a nosotros nos ha quedado más fácil resguardarnos en justificar a través de la lectura de libros de autoayuda, a través de talleres, a través de ejercicios terapéuticos, a través de la oración y las prácticas espirituales y religiosas, esta manera de actuar. Nos queda mucho más fácil y ahí nos podemos perder. Y claro que nos podemos perder cuando iniciamos nuestra vida, nos podemos perder en las experiencias dolorosas y nos podemos perder en los acontecimientos complejos en las relaciones afectivas. Pero yo me quiero centrar en esto. Muchas veces nos perdemos tratando de buscarnos. ¿Por qué? Porque a veces en esta búsqueda nos compramos nuestras versiones adoloridas, complejas, víctimas, y dejamos de tomar acción. Por eso, en este episodio te quiero invitar a que si hay una realidad de tu vida que está hace rato en proceso, ¿hasta cuándo vas a esperar? ¿Hasta cuándo vas a dejar de no accionar? Ya es hora de hacerle un plan de acción a eso. Ya es hora de ponerle y montarle una estrategia. Ya es hora de que decidas que esa realidad hay que transformarla. Porque nada te sirve que esa realidad tú leas libros, escuches charlas, escuches podcasts, veas películas, vayas a talleres, hagas terapia, si tú no tomas la decisión de transformarla paulatinamente, pero transformarla, tomar la decisión de transformarla en el amor, en la misericordia, en la compasión, pero deja ya de compadecerte, de autocompadecerte. Ten compasión contigo, sí, pero ya deja de resguardarte en tu dolor. Utiliza más bien esas estrategias, esas herramientas que sabes y que estás aprendiendo para poner en acción tu vida y que tu vida a partir de hoy sea una vida transformada. Te mando un abrazo.